Bien. Hola chiquillos, espero que estén bien. La clase de ahora vamos a grabarla para que sea de la misma clase del día viernes 7 de noviembre, ya que íbamos a verlo aparte de pirometalurgia. Así que esta clase grabada va a corresponder a lo de pirometalurgia, ¿ya? Así que como se está grabando, les voy a compartir pantalla acá. Bien, se supone que ahora están viendo la pantalla de mi computadora, ¿no? Se está grabando, está bien. Ya, veamos. Nosotros en la penúltima clase habíamos quedado en que habíamos visto que los procesos sólido-líquido nosotros nos permiten recuperar agua, ¿cierto? Estos procesos nosotros los vimos porque son una etapa importante dentro de la pirometalurgia, ya que de aquí nosotros sacamos todo lo del concentrado que queremos secar. Ya, y se recupera gran parte del agua, incluso cerca del 75% de lo que se recupera agua abajo, ya es lo que se recircula. Así que nosotros vimos que por ejemplo, actualmente siempre tendemos a mejorar los procesos para mejorar y optimizar la cantidad de agua recirculada. Sin embargo, estos procesos vienen del chancado, ¿cierto? La molienda, que son los procesos previos, ¿cierto? De conminución, que ustedes ya lo vieron en el primer semestre, ¿cierto? También vienen los diagramas de flujo, así también los tipos de equipo echancado, los tipos de molinos, ¿cierto? Si son de, y los circuitos, si son tipo de SAC, ¿cierto? Si son régimen de catarata, o molinos de barra también existen, o molinos de bola que tienen este régimen de catarata, como se mueve ahí, ¿cierto? A cierta velocidad van cayendo las bolas y van, por un proceso de abrasión, van triturando las rocas más grandes hasta con el agua que está dentro formar una pulpa. Esa pulpa, después de que pasa por estos molinos, pasa a un proceso, ¿cierto? Como lo muestra este diagrama de flujo, pasa a un proceso de compresión, que pueden ser también estos rodillos de alta presión, ¿sí? Que permiten de alguna forma quitarle el 10% de humedad a los minerales y pasamos a clasificarlos, ¿cierto? Pero el equipo de clasificación también nosotros los podemos separar mediante una clasificación por ciclones o por hidrociclones, dependiendo de las fases que tenemos, si son sólido, líquido o solamente sólido, y en donde podemos separar algunas partículas finas de unas partículas gruesas por medio de eh, este proceso del ciclonado, en donde, por ejemplo, aquí en el FIT, en la pulpa, nosotros sabemos que es una mezcla sólido-líquido, ¿cierto? Entonces, eh, por el apex salen los gruesos que van a molienda nuevamente y se recirculan, y los finos que nosotros queremos concentrar pasan por el OPEX, que es la parte de arriba que pasan al proceso de flotación, ¿ya? Que es el overflow. Por lo tanto, este proceso funciona por un mecanismo de convección, ¿ya? Pero un mecanismo de convección como si fuese un ciclón, ¿vale? Y así son los equipos que ustedes de alguna forma vieron en el primer semestre. Y nosotros nos enfocamos un poco en lo que fue la flotación la semana anterior. Así que la flotación, ¿cierto? Son circuitos que generalmente están ocupados por equipos que se llaman Raffer, donde tratamos los finos y algunos gruesos que quedan, ¿cierto? Los tratamos en el Scavenger, que es otro tipo de molino, mediante un proceso de flotación, mediante los colectores que son los que se adhieren en forma de burbuja y como reactivo a la superficie del mineral que nosotros queremos flotar. Y estos forman una pulpa de arriba, una pulpa espesa, que es el espumante, y este va cayendo por rebote, ¿cierto?, sobre la celda que está al lado. Entonces, como les digo, la flotación es un proceso que permite flotar el material fino concentrado que nosotros queremos de alguna forma concentrar más en el siguiente proceso, mediante estos reactores que son circuitos donde ocupamos mucha agua. Y la particularidad es que la química superficial a nosotros nos permite comprender que los colectores
junto con el espumante, ¿cierto? Que están en la misma burbuja, como se muestra acá, permite el transporte y arrastre mediante una absorción del mineral que nosotros queremos flotar y a su vez permite una superficie hidrofóbica con el agua para que no se mezcle con el agua, sino que flote con la burbuja. Y pasamos a un proceso de espesamiento donde estos reactores tipo cono a nosotros nos permiten espesar de alguna forma en la zona cónica o inferior del tanque todos los minerales que nosotros queremos concentrar aún más. Y aquí donde se pueden ver que en estos reactores tenemos una separación sólido-líquido más visible por medio de la gravedad, en donde en la parte inferior vamos a tener todo el concentrado que luego pasa a un proceso de filtración, ¿cierto? Que es el underflow, y en la parte de arriba el agua que nosotros podemos recuperar. Incluso cerca hasta el 80% de esta agua se puede recircular al proceso de flotación o a la molienda. ¿Ya? Sin embargo, aquí gobierna un fenómeno de transporte que se considera la ley de Stokes, que a nosotros nos permite calcular la velocidad terminal a partir de la diferencia de las densidades de el sólido y el líquido por la gravedad por el diámetro de la partícula sólida al cuadrado sobre 18 veces la viscosidad del agua. Aquello nosotros lo vimos en la clase anterior, así que a mero ejemplo, y ustedes si quieren ver acá la especificación del fenómeno que ocurre por la ley de Stokes, yo les recomiendo estudiar esto para la prueba, pero insisto, esto lo vimos en clase, es un cálculo sencillo, y nosotros vamos a tener en este equipo ciertas zonas en donde entra la pulpa, el overflow, el líquido clarificado que nosotros queremos recircular como agua, y todo lo que cae, ¿cierto?, en la pulpa espesa, que son los concentrados de sólidos que están en esa pulpa. Así también estos equipos tienen unas paletas de arrastre, ¿cierto? Las rastras, en donde ayudan a poder mover el sedimento que va quedando en el fondo para poder permitir que se mueva con mayor velocidad hacia el concentraducto. Bien, importa mucho también el pH superficial, tanto los flujos de entrada como de salida. Es por eso que nosotros hacemos un balance de masa, tanto global como por componente en este equipo, tanto en el espesador como en el filtrado. Entonces, en este ejemplo, ustedes van a poder ver que les preguntan tanto la velocidad terminal del sedimento que cae y hacer el balance de masa. Así también, en la filtración ocurre lo mismo, pero en la filtración generalmente nosotros separamos la mayor cantidad de agua posible también de la torta del sólido, que nosotros la vamos a llamar torta de filtrado, que son unos bloques que a nosotros nos permiten comprender que los filtros son como unos poros, tienen cierta porosidad, que permiten, por ejemplo, pasar el agua y esa agua se filtra. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros hacemos pasar por aquí un flujo, este flujo viene concentrado, por lo tanto, en el filtro en la parte de arriba va a quedar solamente los sólidos, como lo podemos ver en este corte transversal, y todos esos puntitos negros de agua que cae a través del filtro. Entonces se filtra agua y lo que se va acumulando arriba es la torta de sólidos que nosotros queremos después llevarla a secado, a la cancha de secado. Entonces es por eso que importa, que en estos procesos importa la entrada, la salida, el diseño y el control de operación. Ese es nuestro trabajo. Y para ello considerar los parámetros y las perturbaciones que puede tener. Bien, es así como este equipo funciona a ciertas presiones en donde tenemos muchas variables. Dentro de ella importa la formación de la torta, también su lavado, el secado que nos interesa mucho y la descarga para después llevarla, ¿cierto?, con los scoops a las canchas de secado y después de almacenamiento. Es así que existen distintos tipos de filtros, que existen filtros que son verticales, horizontales, de tipo tambor, filtro, bandeja, ¿cierto? Que de placas verticales y de placas horizontales, que generalmente nosotros vemos mucho esto en lo que es la industria, que se llaman filtros prensa, en donde mediante cierta compresión mecánica se comprimen las tortas. Estos son los sólidos que caen, ¿cierto? Allí se pueden ver. Y esas tortas son las que nosotros llevamos a secado. Y acá está el agua recirculada, ¿cierto? El agua que nosotros filtramos y la podemos recuperar. Sin embargo, tenemos algunas variables
que a nosotros nos permiten estimar la masa de la torta que recuperamos por cada bloque, el tiempo de formación de la torta y el espesor de la torta. Yo lo que les voy a pedir a ustedes es que puedan calcular el espesor de la torta. Eso a nosotros nos interesa. Y nosotros habíamos hecho un ejemplo, ¿ya? En base al siguiente, en donde nosotros podemos realizar un balance de masa, tanto por componente y global, ¿cierto? Tanto por componente y global, ¿cierto? Este balance de materia global y este por componente, considerando las densidades, ya que nosotros nos piden tanto los flujos másicos, que tienen que ver con la masa, que son las toneladas por hora, y los flujos volumétricos, que son los metros cúbicos en hora. Entonces, para pasar de un flujo volumétrico, que está en metros cúbicos por hora, a un flujo másico, que en toneladas por hora, hay que aplicar lo que es densidad, ¿ya? Es así, considerando todos los flujos anteriores, nosotros podemos calcular un flujo total de salida, y así también nos piden como una prueba metalúrgica de laboratorio, en la filtración, calcular el espesor que tiene esa torta en función de estos datos. Entonces, por ejemplo, generalmente uno tiene un rango de centímetros de espesor de torta. En este caso, la idea es que ustedes no superen los 2 centímetros, ¿ya? De espesor. O sea, igual es como una pulgada y media, más o menos, ¿ya? Es como un dedo de grosor, imagínense. Y estas tortas generalmente se llevan un proceso de secado, en donde la torta debe tener más o menos un 8% de humedad, en donde ahí nosotros veremos si le llevamos un secado directo, que es una fuente de calor, o un secado indirecto. Sin embargo, también los relaves se pueden filtrar, en donde el relave, ¿cierto? Es como la roca que no tiene valor comercial, ¿ya? Pero hay algunas que se pueden recuperar, ¿sí? Son partículas que tienen menor a 1 milímetro de diámetro, a ser como 1 milímetro de diámetro, que se les conoce como arenas y lamas, en donde los relaves van a estar como en relave húmedo en forma de pulpa, algunos que son espesados y algunos que son en pasta. Depende de la humedad que tienen, ¿ya? Entonces, como les digo, pueden haber relaves en pasta y relaves filtrados. Los relaves en pasta tienen hasta un 25% de agua y cuando tienen un menor a 20% son estos procesos de deposición que se van acumulando en ciertas zonas que están para poder acumularse en esas zonas de relave. Bien, y eso fue la clase anterior. Sin embargo, este proceso está también en continuo con los procesos de secado, ¿cierto? Y de almacenamiento. Entonces, la continuación de aquello era que para poder cerrar los procesos de separación sólido-líquido, tiene que haber una zona de recepción de concentrado donde este secado nosotros lo vamos a conocer como fundente, porque se van a fundir en un horno más adelante, ¿ya? Y estos materiales pueden ser generalmente transportados por vía marítima o vía terrestre, en donde el contenido de humedad es como del 8 al 10% más o menos, ¿ya? O del 6 al 10. Y generalmente se mueve por correas transportadoras tubulares, para no producir algún derrame o que no caiga en el medio ambiente, ¿ya? Es por ello que existen canchas de almacenamiento de estos concentrados que se mueven por estas máquinas que se llaman scoop, que son como unas retropalas, y que cargan y descargan. Entonces hay un proceso de carga y descarga continuo y acá estos rieles que están arriba en donde están las correas transportadoras, ¿ya? Entonces este equipo, como les digo, están cargando y descargando en estas canchas de almacenamiento, en donde este equipo extraen de las camas de almacenamiento la mezcla, ¿cierto? Y este equipo son los scoop trump, como les digo, los cargadores. Pero también hay unas palas que se llaman palas frontales, en donde tienen como una especie de péndulo, donde pueden cargar y descargar, ¿ya? Es así como estos equipos, ¿cierto? Van moviendo el concentrado por medio de estas correas tubulares a algunos silos de almacenamiento, que son estas cúpulas como se ven ahí. Y estos que están acá son las correas transportadoras. Esta es semitubular, pero hay unas que son tubulares completas, ya que son cerradas.
en donde en la cancha de las canchas de concentrado también se le hacen análisis de laboratorio a ese mineral o a ese material que viene después de concentrarse, en donde se puede encontrar tanto cobre, hierro, azufre, sílice y otros minerales que nosotros no queremos. Por ejemplo, en la industria del cobre nosotros queremos solamente cobre. Sin embargo, como tiene hierro, azufre, sílice, hay que eh, promover, ¿cierto? O llevarlo a otro proceso para poder descartar esos minerales, ¿ya? En donde los vamos a tratar como escoria o no, dependiendo de la fundición que nosotros vamos a aplicar y el tipo de horno. Es por ello que la idea del 8% de humedad que tenga como máximo es que si nosotros tenemos mucha humedad, se comporta como un barro difícil de manipular, entonces tenemos que gastar más energía para que se funda el mineral, el concentrado. Entonces, tenemos que gastar más energía en quitarle la humedad. A eso se refiere. Y de acuerdo con los contenidos de cobre, al menos, el material nosotros lo vamos a clasificar y almacenar en los silos de mezcla. ¿Ya? Estos silos de mezcla, chiquillos, tienen que tener una capacidad suficiente para operar por varios días. Así que son grandes. ¿Ya? Y deben estar ubicados cerca del área de secado. Entonces están como el área de secado y después el almacenamiento en los silos de mezcla, que son edificios generalmente. Pueden tener formas de cono, pueden tener formas de cúpula. Incluso acá están viendo cómo se está armando este silo en forma de cúpula, donde realmente permite, ¿cierto?, que también no haya una humedad ambiental que influya sobre el mineral, porque si tenemos mucha humedad en el ambiente, o sea, imagínense, llueve, va a tener más humedad el mineral y vamos a tener más tiempo de secado. Entonces, no es la idea. Es por eso que los silos de mezcla están generalmente en un edificio en donde se mueven por vía correas transportadoras los concentrados y son circuitos en donde también tienen forma de cúpula para poder acumularse, ¿ya? Es así que, en resumen, nosotros vamos a tener por vía marítima o terrestre la recepción de los fundentes, que es el mismo concentrado, luego pasa al área de almacenamiento, luego estos se llevan a los silos donde se van a mezclar, ¿cierto? Aparte de ahí se aplica un análisis de laboratorio en donde se controla la humedad y qué minerales tiene, y luego se despacha, ¿cierto?, a estos silos, ya donde pasan los silos para luego pasar a los hornos de fundición. Entonces, a partir de los silos, después pasa a los hornos de fundición, que ya es netamente el proceso pirometalúrgico. Pero hay un proceso previo, que cuando la humedad es muy grande, nosotros tenemos que pasarlo por un proceso. Este proceso se le llama secado de concentrado, porque en el fondo va a ser un fundente. Entonces los concentrados, para poder secarlo, vamos a tener algún tipo de operación que no es unitaria generalmente, pero sí está dentro de la pirometalurgia previa, en donde se pide deshumidificar parcialmente o totalmente el mineral. O sea, es tratar de quitarle la mayor cantidad de humedad que tiene, ¿ya? Y se ocupan estos hornos, ¿ya? Estos hornos que generalmente son rotatorios horizontales, pero también hay unos que son verticales, que pueden ser a fuego directo, a fuego indirecto, dependiendo de lo que sea. Entonces, en razones de minería, estos procesos parciales, cuando entran a un secador, llegan como más o menos sobre un 10%, ¿no ven? Como un 14 o un 18% en peso de agua, y debe salir con un 8 o un 10% en peso de agua. O sea, al secador entran con un 20, ya imagínense un 20% y tiene que salir con un 10, con la mitad. ¿Ya? Es por ello que la razón principal de los secadores es tratar de bajarle la humedad o deshumidificarlo para más adelante reducir los costos de transporte, así la carga y la operación en los hornos de fundición, para que no gasten tanta energía, y eso ayuda al balance térmico de la conversión, que es la misma fusión, ¿cierto? Tratar de convertir el mineral fundido en otra fase, ¿cierto? Pasarlo a otra fase. Entonces es por ello que existe una evaporación total o parcial del contenido sólido, producto de un cambio de temperatura. Bueno, y ustedes saben que el agua generalmente se evapora a los 100 grados Celsius, pero eso depende de la presión que tenga, ya a nivel del mar. Cuando nosotros estamos evaporando agua
generalmente estos hornos se calientan por 5 horas a 105 grados Celsius, ¿ya? Y em, generalmente exceden los 220 grados Celsius. Entonces, como ustedes pueden ver, este diagrama de flujo de un secador rotatorio de manera horizontal, se fijan que tiene poder térmico, ¿cierto? Acá tiene una llama, un soplete grande. Aquí tiene el hopper, que es el alimentador, ¿cierto? Una tolva esto. Y esto está girando mediante un engranaje que está anclado a un motor. Entonces este motor eléctrico hace que esto se vaya moviendo circularmente, ¿ya? Aquí también podemos ver que tiene unas termocuplas que miden la temperatura interna y externa. Y por aquí pasa un área de secado, donde el gas que emana de los vapores deshumidificados, ¿cierto? Salen a través de este filtro, un filtro de manga, un filtro de gases hacia el ambiente. Entonces aquí también pasa una etapa de un ciclón de descarga, porque generalmente si nosotros hacemos pasar a este alimentador minerales que tienen una gran granulometría, se van a secar los sólidos más grandes. Sin embargo, los finos van a pasar por aquí, en donde también se pueden secar. Entonces, como un doble proceso de secado. Pero estos son los secadores, perdón, rotatorios, que giran en un eje a cierto ángulo. Ya tienen cierto ángulo. En donde, ¿qué importa de la selección del secador que yo necesito? Porque, como les decía, hay secadores que son horizontales y otros que son verticales. Depende de las características físicas del concentrado, depende de su toxicidad, qué tan inflamable es, el tamaño de la partícula, qué tipo de humedad inicial y final tiene, la temperatura permisible, la circulación del material, cuánto vamos a tratar por tonelada por hora, qué tanto operación es, si es continua o discontinua, cierto, si es batch o discontinua, qué tanta contaminación vamos a generar con los gases, qué tanto espacio vamos a utilizar, qué combustible, qué condiciones ambientales, entre otras cosas. Es por eso que existen como dos mecanismos principales en el secado concentrado, que es el secado rotatorio y el secado de lecho fluidizado o vertical. Entonces lo que les mostré antes, este es el secado rotatorio, que generalmente las partículas se evaporan parcialmente, pero esto está en continuo movimiento, ¿ya? Y están los secadores de lecho fluidizado, donde a través de una cama, de un lecho, se hace fluir un gas, y este gas de alguna forma en esa cama va evaporando parcial o totalmente todo lo que está ahí. Ahora, los secadores rotatorios generalmente en un trabajo continuo, y de los de leche fluidizado generalmente son batch, son semicontinuos, ¿ya? Entonces, los secadores rotatorios, que yo les mostraba que son los horizontales, son cilindros que tienen dos anillos de rodadura que lo hacen girar a través de un motor, en donde tienen una razón que es de longitud diámetro, que generalmente se escribe como L sobre D, para ver su diseño, que va entre 4 y 10. Su volumen de llenado es de un día a un 15% por operación, y existen unos que son de calor directo e indirecto. Entonces, por ejemplo, si vemos los de calor indirecto, nosotros no tenemos ya una llama fija acá, antes del hopper, ¿se fijan? Porque generalmente aquí entran minerales que son sensibles al calor y son afectados por unos calores o gases de combustión. Entonces, los gases que entran acá en la cámara, de alguna forma, que entran por la tolva, ¿cierto? Se van secando porque estos minerales son sensibles al calor. Y aquí se hacen purgar, ¿cierto? Se filtran estos gases y luego tenemos el mineral secado, ¿cierto? Eso parece que se llama indirecto porque no tenemos una llama directa, sino que se hacen pasar un flujo de gases. Entonces, estos materiales o el mineral, ¿cierto? Eh, está en contacto con esta superficie caliente que está girando, y a su vez pasa por un flujo de gas que es calentada externamente por estos gases de combustión o vapor, ¿ya? Entonces, como están en contacto con las paredes, este generalmente es como estar tostando, imagínense estar tostando maní, pero ustedes la están haciendo mover todo el rato. Veamos la imagen siguiente. Acá abajo entra por la tolva, ¿cierto? El mineral, y todo este cilindro está caliente. Entonces, como está caliente y se está moviendo por estas rodaduras que tiene ahí, por estos anillos de rodadura, de alguna forma,
aquí se están calentando parcialmente. Es como estar moviéndolo, ya todo el rato, es como estar calentando maní, imagínense. Entonces, este calor es por conducción, porque es como entre el metal o el del cilindro, del caliente, ¿cierto? Y el mineral. Por eso aquí se hace calentar por gases de combustión tanto externamente o si fuese internamente, tendríamos calor directo a la llama, sería un proceso de convección como el calor directo, como el que está acá. Cuando nosotros tenemos en la alimentación, tenemos es como si fuese una caldera. Imagínense una caldera aquí. Tuviésemos una llama directa, aquí se hacen pasar gases de combustión directo. Entonces, como se está moviendo de esta forma, el mineral en forma de cascada, a su vez se hace pasar por ahí, a través de ello, un flujo de gas caliente. Entonces, ese flujo de gas caliente se le conoce como convección, ya porque el flujo mueve, el flujo caliente mueve y va deshumidificando el mineral hasta que se purga o se filtra, ¿cierto? Los gases que están a la salida. Pero generalmente estos son materiales de forma de grano, en donde no son sensibles al calor. Entonces, como no son sensibles al calor, hay que aplicar una mayor cantidad de energía para poder deshumidificarlo. Por eso es que importa mucho saber qué mineral nosotros vamos a deshumidificar y qué tanta humedad tiene. Porque si tenemos mucha humedad, nosotros tenemos que aplicar este tipo de secador, que es de calor directo, porque necesitamos mayor cantidad de energía para poder quitarle la cantidad de agua que va teniendo por cada grano. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? Miren, si nosotros lo vemos internamente, acá la imagen de abajo, tienen como una especie de cascada. ¿Se dan cuenta? Y es como un cilindro que de alguna forma tiene una cizalla, unos cortes aquí, que permiten de alguna forma que esto se mantenga constantemente en un movimiento continuo. Por ello, generalmente esta operación de estos secadores rotatorios es casi continua. Y cuando es de calor directo, la llama que está acá hace calentar el flujo de gases. Estos gases van moviéndose circularmente a través del cilindro y como se está moviendo circularmente, se van evaporando los minerales que entran por la tolva, ¿ya? Y va cayendo el mineral secado. Sin embargo, esto es muy parecido a una caldera, en donde estos gases generalmente también se filtran o se purgan a través de una manga, o también se hacen circular, por ejemplo, que está ahí un ciclón de fino, en donde prácticamente se fijan que ahí va cayendo todo el mineral seco, y luego cae a través de una correa transportadora y esta es la que se mueve. Generalmente lo vemos así, es un equipo bastante grande, muy grande, y requiere mucha mantención, ya para su uso. Incluso eso amarillo que está allí son los anillos de rodadura que tiene, que permiten el movimiento del cilindro, ¿ya? Y también existen estos eh, lechos, ¿cierto? O estos secadores que también se llama de lecho fluidizado, que la palabra fluidización o fluidificación convierte este lecho de partículas sólidas como en una masa que se suspende por los gases y muchas veces tiene como las propiedades de un líquido, por eso que se llama como un líquido un fluido, perdón. Entonces, como se suspende en una masa, se hace pasar como un fluido caliente, ya donde sus velocidades ascienden entre 0,15 a 6 metros por segundo y una velocidad superficial, pero estos equipos hay que considerarlo que son de manera vertical y también son tipo patch, o sea, quiere decir que es un proceso que puede ser, que se puede parar, que no siempre es continuo, como el del secador rotatorio, ¿ya? En donde aquí se determina el flujo volumétrico a través del área transversal y la razón ALD generalmente no es requerida, pero industrialmente tiene un intercambio de calor y retención de sólidos entre 0,3 y mayor a 15 metros, ¿cierto? Es el espacio que ocupa. Igual es bastante grande, pero es mucho menor que un secador rotatorio, es mucho menor. Entonces, si nosotros vemos este diagrama de flujo acá,
nosotros podemos ver que entra un flujo de gas y esto que está aquí, el lecho, ya es como una cama. Entonces a ese se le conoce como lecho fluidizado, porque entra el gas, sube, y acá tenemos un espacio de separación, ya del gas. Sin embargo, estos gases generalmente trae algunos finos. Entonces, generalmente aquí está acoplado un ciclón. El ciclón, ¿qué es lo que hace? Es separar los finos de algunos gruesos, en donde el gas se hace purgar por arriba y este polvo fino generalmente se recircula. ¿Ya? Ahora, eh, por aquí entran, se alimentan los sólidos por la parte media, en donde está el lecho, ¿cierto? Y cuando están secos se descargan por la misma zona transversal. Incluso en la imagen de acá, por ejemplo, nosotros tenemos acá un compresor que donde hace mover, mover estos gases, ¿cierto? Estos gases calientes, suben a través del lecho y eso que está en amarillo, el lecho es sólido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se mueve como una masa fluida en donde vamos evaporando, ¿cierto? La masa de sólidos que queremos. Ahora, nosotros lo vemos de esta forma, ¿cierto? Donde hacemos entrar aire caliente, ¿cierto? Tenemos la cama del fluido y, como les decía, generalmente está acoplado a un ciclón, en donde el ciclón permite separar el aire de purga y algunos finos que quedan. Si nosotros lo vemos como en un diagrama CFD, que para ver como el tratamiento calórico o el equilibrio térmico que queda, ¿cierto? Se hace pasar el flujo caliente por acá. Nosotros acá tenemos la cama de lecho fluidizado, donde de alguna forma se va secando a través de las partículas a través de este fluido. Y nosotros acá tenemos eh, este ciclón. Industrialmente nosotros lo vemos así. Y como si ustedes se fijan, tiene el ciclón acoplado y tenemos las cámaras. Es como un evaporador, prácticamente. Pero, como les digo, son equipos que generalmente se ocupan en la industria y también de manera en laboratorio, ya a escala de laboratorio. Pero también está esa forma de poder secar el mineral de manera como un lecho fluidizado, ¿ya? Entonces, acá tenemos una tabla comparativa de las ventajas y desventajas de los secadores que son horizontales, que son los rotatorios, tanto de calor directo o de calor indirecto por vapores de tubo, o del lecho fluidizado, ¿cierto? Que son los verticales, que es como el que está aquí. Entonces, eh, la ventaja de un secador de calor directo rotatorio es que ocupa menor volumen de gases generados que un secador de lecho fluidizado. Aquí ocupamos menor volumen que acá. O sea, aquí ocupamos menor volumen que aquí. Se nota mucho. El secado es más rápido por su coeficiente de transferencia de calor. ¿Ya? Aquí es de calor directo. Aquí el de convección necesitamos mayor energía. Aquí en el de volumen de gases que son de calor indirecto, muchas veces ocurre la posibilidad de combustionar el azufre a menor temperatura. ¿Ya? Sin embargo, acá se reduce su mantención y como ocupamos vapores de gas, ¿cierto? O sea, perdón, vapor generalmente, se ocupa menos, hay menos gasto que vapor de agua, ¿ya? Y el del lecho fluidizado, lo interesante es que requiere menor espacio físico, es más chiquitito, ¿cierto? Hay menor consumo de combustible, no existe ningún tipo de movimiento, o sea, nosotros necesitamos como una parte mecánica o un motor que hace que esto se mueva, y tiene una buena agitación y mezclado del lecho que permite una temperatura pareja, ¿ya? O sea, prácticamente eso es lo interesante. Sin embargo, también hay desventajas, en donde vamos a tener en el secador directo, rotatorio, ¿cierto? En donde vamos a tener mayor cantidad de combustionar el azufre y evaporar impurezas a alta temperatura. Entonces puede producir un mayor daño ambiental también. Hay que purgar bien el filtro de gases acá. Tiene un gran espacio, ocupa un gran espacio físico, ¿cierto? Y requiere mayor mantención, lógicamente. Acá en el de secado indirecto también
pero el problema es que los tubos se corroen. Esto es muy parecido a una caldera, pero es una caldera sin el calentador, o sea, sin la llama. Sin embargo, igual se hace calentar por gases de manera externa, por lo tanto, igual su mantención es cara, pero gastamos menos energía directa. Ya por eso es que es de calor indirecto, porque aquí calentamos las paredes internas y externas, y los sólidos que son más sensibles al calor se hacen secar a través de este medio. ¿Ya? Entonces, claramente se hace calentar por sistemas de vapor. Aún así, el desecado de lecho fluidizado, generalmente son frecuentes incendios en las mangas. Ah, ya, porque acá tenemos unos filtros de manga, generalmente. ¿Ya? O en las mangas, perdón, en las mangas que están aquí. O sea, el problema es que se nos puede quemar el equipo, es el problema. Y ocupa gases que tienen mayor dificultad de control. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos trabajar y dónde trabajar y qué mineral poder secar, nosotros vamos a dimensionar y trabajar con algún tipo de secador, ¿vale? Y eso es imprescindible para los procesos pirometalúrgicos, ¿ya? Que lo vamos a ver en la siguiente secuencia. ¿Bien?